El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas de muselina blanca del salón de la señorita Marple, proyectando un suave resplandor sobre la mesa auxiliar pulida y el juego de té de porcelana que descansaba sobre ella. Afuera, el aire estaba fresco, con la fragancia de principios de verano. En ese té Mary Mead, como siempre, el día transcurría pacíficamente, acompañado por el silencioso zumbido de las abejas, el ladrido ocasional de un perro y el susurro del seto meciéndose bajo una suave brisa. La señorita Marple se sentó serenamente en su silla favorita del jardín, situada entre dos rosales que había entrenado para arquearse delicadamente como vidrieras de catedral. Sus dedos ágiles descansaban sobre una pequeña cesta de tejer, aunque sus ojos no estaban en las agujas. En cambio, vagaban sobre sus parterres, hileras de petunias, guisantes dulces y flores de campanilla, todas en formación delicada y de buen comportamiento. Pero su tranquilidad duró poco. Frunció ligeramente el ceño al mirar el alto reloj del jardín, cerca de la puerta. «Me pregunto», murmuró en voz alta, «¿dónde demonios se ha metido Edna? Dijo que solo estaría un corto tiempo en el mercado». Ya era más de mediodía, y la ausencia de la criada se había prolongado inusualmente. La señorita Marple, aunque no acostumbraba preocuparse por bagatelas, siempre confiaba en sus instintos, y ahora sentía un leve murmullo de inquietud. En ese momento, la puerta del jardín se abrió con un crujido apresurado, y apareció Edna, sin aliento, con la gorra ligeramente torcida y la tez pálida bajo el calor del verano. «Señora», gritó, tropezando hacia adelante. «Hay una mujer afuera, cerca del muro de la capilla. Está en el suelo, sangrando. Dicen que saltó desde el tejado. Suicidió, piensan». La señorita Marple, con notable calma, se puso de pie, tomó su chal del seto y dijo simplemente: «Ven conmigo». Sin decir otra palabra, siguió a la criada por la puerta lateral. Afuera, una pequeña multitud comenzaba a formarse al borde del camino, donde el techo de la capilla tenía una inclinación baja sobre el sendero del pueblo. La señorita Marple había visto muchas cosas en su vida: nacimientos, muertes, matrimonios y sus consecuencias, pero lo que yacía ante ella ahora le robó incluso el aliento de sus labios serenos. Una mujer, quizás de unos 50 años, yacía arrugada e inconsciente junto a la pared de piedra cubierta de chapelets. Su cabello oscuro se extendía como tinta sobre el camino de grava. La sangre brotaba de un corte en su cuero cabelludo, manchando la tierra debajo. Su vestido, de un suave color ciruela, estaba roto y sucio. Las extremidades, torpemente torcidas, mostraban especialmente el brazo izquierdo en un ángulo antinatural. Dos mujeres jóvenes, ambas de unos 20 años, estaban agachadas a su lado, llorando abiertamente. «Tía Sofía», susurró una. «Pero tía Sofía, eras todo para nosotras, como una madre». La otra se aferró a sus faldas, sollozando más fuerte. Ni siquiera dijo adiós. La encontramos en la terraza de la azotea, y antes de que pudiéramos alcanzarla, ya se había ido. La multitud murmuró con preocupación y curiosidad. La esposa del comerciante aferró su cesta de compras al pecho. El asistente del vicario permaneció rígido, con los labios fruncidos. Incluso el cartero, el señor Morrison, había detenido sus rondas para mirar con ojos solemnes. La señorita Marple dio un paso adelante en silencio, arrodillándose con cierto esfuerzo. Examinó el rostro de la mujer. A pesar de la sangre y los moretones, su pecho se movía débilmente. «Está viva», dijo suavemente, apartando un mechón de cabello de la mejilla de la mujer. «No debemos asumir nada hasta que el médico la haya visto». Pronto, la sirena de una ambulancia comenzó a sonar a lo lejos, acercándose y haciendo eco entre las hileras de cabañas con techo de paja. En cuestión de minutos, 2 paramédicos emergieron, trabajando con eficiencia, tomaron el pulso, examinaron las lesiones y administraron ayuda básica antes de levantar cuidadosamente a la mujer sobre una camilla. A medida que la multitud se dispersaba, satisfecha de que la escena estaba en manos competentes, la señorita Marple se demoró. Sus ojos, tan agudos como siempre, captaron lo que otros habían pasado por alto. Había suciedad, fresca y húmeda, en las palmas de las manos de la mujer, y más profundamente aún bajo sus uñas. En sus muñecas, tenues marcas de arañazos, zarzas, quizá, o grava. Y luego estaba el asunto de los zapatos,
Uno de sus suaves zapatos de cuero seguía en su pie derecho. El otro, extrañamente, yacía casi a 3 metros de distancia, cerca de la base del enrejado de rosas de la capilla. La señorita Marple se quedó quieta, su mirada pasando de la zapatilla al cuerpo, y luego hacia el tejado. El parapeto de piedra no tenía marcas, ninguna flor rota debajo, ni grava desplazada arriba. La pared, alta y lisa, no parecía fácil de escalar sin esfuerzo ni ayuda. «Qué raro», murmuró para sí misma. «Perdón, señorita Marple», preguntó Edna, que se había quedado cerca. «Nada, querida. Solo hablaba con el viento», respondió con una leve sonrisa. «Ven, volvamos a casa». La tetera estaba silbando cuando regresaron. La señorita Marple preparó su té con precisión mecánica. Una cucharadita colmada, un chorrito de leche, 2 galletas colocadas cuidadosamente al lado de la taza. Se acomodó en su sillón, con un cojín bordado a su espalda, y bebió en silencio. Pero su mente, como siempre, no descansaba. Repasó los detalles uno por uno. Una mujer supuestamente salta desde un tejado, pero no hay señales de impacto, salvo las heridas. Sangre, sí, una muñeca rota, tal vez, pero ni tejas removidas, ni huellas en las escaleras de la capilla. Ningún testigo del momento exacto. Solo las 2 chicas que afirmaron haberla visto en el tejado, y la zapatilla. ¿Por qué habría una caído tan lejos? Incluso si se hubiera soltado en el aire, la dirección estaba completamente equivocada, alejada del ángulo de descenso, casi como si hubiera sido arrojada o perdida en una lucha. Y luego, sus manos, tierra y manchas rojizas bajo las uñas. No sangre, algo más. Polvo de ladrillo, pétalos aplastados, quizá. La señorita Marple no podía estar segura, pero aquello no hablaba de una mujer que sube tranquilamente a su final. Hablaba de movimiento, de resistencia, de prisa. Y por último, el nombre, Sofía. La señorita Marple aún no había conocido a la nueva familia que se había instalado en Ivy Reed Cottage, cerca del South Lane. Una viuda, decían algunos, con 2 sobrinas. El trío había llegado silenciosamente hacía un mes. Sus asuntos privados, sus rutinas, nada destacable, sin escándalos, sin chismes. Pero claro, en ese temer y mead, el silencio puede ser más revelador que las palabras. Dejó la taza y tomó el pequeño cuaderno que guardaba junto a su silla. Sofía escribió: «Sobrinas, un mes en el pueblo, sin conocimiento previo». Hizo una pausa, y añadió debajo: «Zapatilla a 3 metros. Uñas sucias. Brazos arañados. Sangre no solo de caída». Golpeó suavemente el labio con el lápiz. Era demasiado pronto para sacar conclusiones, pero la señorita Marple sabía, en lo más profundo de su ser, que algo faltaba. Suicidió, quizás, pero si lo era, sería del tipo más curioso y desordenado. Y la señorita Marple nunca había apreciado las muertes desordenadas. Mientras subió por la muñeca de Sofía, algo en la oscuridad le llamó la atención. Bajo el metal, cerca del hueso, había una quemadura, una marca redonda, deliberada, cruda y ampollada, como si hubiera sido causada por el contacto prolongado con el calor. Las cejas de la señorita Marple se fruncieron. Eso no fue un rasguño accidental, ni una abrasión por una caída. Fue dirigido, intencional. Su mirada viajó hacia arriba y notó los débiles, pero innegables, moretones en la parte superior del brazo de Sofía, redondeados, como si se hubieran hecho presionando los dedos contra la carne. Había visto tales marcas antes, años atrás, cuando la sobrina de su amiga, la señora Pendleton, huyó de un marido abusivo en Northland. La señorita Marple no tenía ilusiones sobre lo que las personas eran capaces de hacer a puerta cerrada. Se enderezó y permaneció quieta junto a la cama por un minuto más, antes de darse la vuelta para irse. Fuera de la habitación, caminó directamente hacia el puesto del médico. «Le pido disculpas, doctor Ashcroft», dijo con calma, «pero ¿podría molestarse por un favor?» «Por supuesto. Estaría dispuesto a preparar un informe médico completo sobre la señorita Sofía, incluidas todas las marcas, magulladuras o lesiones inusuales». El médico parpadeó y luego asintió lentamente. «Ya veo. Sí. Creo que sería lo más sabio, especialmente dadas las circunstancias de su llegada». «Gracias, señorita Marple», dijo,
con un tono suave pero firme. Su discreción se agradecerá. Por supuesto. Con un gesto cortés, salió del hospital y se dirigió a casa. El viaje de regreso a St. Mary Mead pasó en un borrón. Los árboles a lo largo del camino se mecían suavemente, como reflejando la turbulencia en sus pensamientos. En casa, Edna la recibió en la puerta con expresión ansiosa. ¿Está viva, señora? Sí, aún inconsciente, pero se mantiene. Eso es algo, al menos. La señorita Marple no respondió de inmediato. Entró en la casa, dejó el bolso y fue directamente al salón. Su cena ya estaba dispuesta. Un sencillo asado de pollo, patatas hervidas y guisantes del huerto. Apenas los tocó. Su tenedor empujaba la comida sin convicción mientras su mente regresaba a la pulsera, la quemadura, los moretones y a las muchachas que habían llorado tan dramáticamente el día anterior. Era como una madre para nosotras, decían. Pero no hubo intento alguno de seguir la ambulancia, ni de quedarse a su lado. Solo llanto, teatralidad y luego dispersión. Porque nadie de la familia se había puesto en contacto con el hospital desde entonces. Cuando el reloj marcó las 10, la señorita Marple se retiró a su habitación. Dejó su chal sobre el estribo, bajó las luces y se metió en la cama. Pero el descanso la evadió. Sus ojos permanecieron abiertos, fijos en el techo, mientras su mente giraba en torno a cada pista. ¿Quién querría hacerle daño a Sofía? ¿Y por qué fingir que fue un suicidio? ¿Dinero? ¿Herencia? ¿O algo más oscuro? ¿Control? ¿Venganza? ¿Secretos enterrados en habitaciones silenciosas? Lo que más la atormentaba era la marca de la quemadura. ¿Qué clase de persona deja joyas en una mujer inconsciente, a menos que no sepa lo que esas joyas esconden? Oh, tal vez, alguien quiso que pareciera otra cosa. Alguien que buscaba hacer que Sofía pareciera frágil, emocionalmente inestable, una mujer tambaleándose al borde de la desesperación. Pero las manos de Sofía contaban otra historia. Tierra bajo las uñas, moretones en los brazos, y esa quemadura en la muñeca. No eran signos de rendición. Eran señales de resistencia. Y la señorita Marple lo sabía. Las mujeres que resisten no saltan desde los tejados en silencio. A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas de encaje en la sala de desayunos de la señorita Marple, proyectando delicados patrones sobre la mesa de caoba pulida. La tetera humeaba suavemente junto a su plato de tostadas y mermelada. Una taza de porcelana fina reposaba en sus manos. Para el ojo casual, era una mañana inglesa común, pero incluso mientras sorbía su té, había una tensión sutil en su rostro, un pliegue entre sus cejas que delataba una mente lejos de la calma. Edna, su doncella, rondaba el aparador, lanzando miradas ocasionales hacia su señora. Notó las pequeñas señales. Los dedos de la señorita Marple no estaban del todo quietos sobre la taza, y aunque su mirada parecía tranquila, había en ella una lejanía, como si no viera realmente el jardín más allá de la ventana. ¿Hay algo que le preocupa, señorita Marple?, preguntó Edna suavemente, colocando la jarra de leche. La señorita Marple salió de su ensoñación, luego se giró con su habitual sonrisa amable. Solo estoy pensando, Edna, en la señorita Sofía. Creo que quizás sea hora de visitarla, ahora que está en casa desde el hospital. Me gustaría ver cómo se encuentra. La criada asintió. No lo sé con certeza, señora, pero he oído que tiene 3 hijos, y cada uno de ellos está casado. Una casa llena a la que volver, murmuró la señorita Marple. Sus ojos se iluminaron levemente. Ese detalle, 3 hijos, 3 nueras, le ofrecía una imagen más completa de la dinámica del hogar. Las familias grandes a menudo generaban tensión, en las formas más ocultas. Cuando terminó el desayuno, se vistió con un abrigo gris claro, ató una bufanda suave bajo la barbilla y partió por los callejones del pueblo. La mañana había adquirido un tono plateado y fresco. Los pájaros revoloteaban por los setos, y el comerciante ocasional la saludaba con un leve gesto. Pero los pasos de la señorita Marple, aunque medidos, tenían propósito. Algo en los días anteriores seguía royéndola. La distancia entre Sofía y su familia, la quemadura oculta bajo aquella opulenta pulsera. La casa estaba situada al borde del pueblo, una elegante residencia de 2 pisos, con contraventanas azul pálido y un techo de tejas inclinadas. A medida que se acercaba, redujo el paso. Dentro,
Las voces eran agudas, superpuestas. El tono no era de dolor, sino de tensión. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Una mujer joven apareció en el marco. Su expresión reservada, las manos espolvoreadas con harina, como si acabara de dejar alguna tarea de cocina. «Usted debe ser la señorita Marple», dijo al instante. «La vimos el día del incidente. Soy Ava, la nuera más joven». Ava llevaba un sencillo vestido de algodón color lila, sin adornos, sin joyas, sin maquillaje, ni siquiera un anillo de bodas. Su rostro, sereno pero pálido, mostraba un destello de preocupación en los ojos. «Querida mía», dijo la señorita Marple con suavidad, «solo una breve visita, si me lo permite». «Por supuesto, pase», respondió Ava, apartándose de inmediato. Dentro, el pasillo daba a un amplio salón decorado con gusto y mobiliario conservador. Pero no fue la decoración lo que llamó la atención de la señorita Marple, sino la escena que se desarrollaba en su interior. Dos mujeres, ambas de unos 30 años, estaban de pie junto a la chimenea, en plena discusión. Sus voces, antes elevadas, se silenciaron abruptamente al verla entrar. Una de ellas, de cabello oscuro y mandíbula firme, se giró primero y forzó una sonrisa. «Ah, la señorita Marple, ¿no es así?», dijo con un tono pulido. «Soy Hazel, la nuera mayor. Y esta», hizo un gesto hacia la segunda, «es Zoe. Puede que nos haya visto afuera el día en que la tía Sofía cayó». La señorita Marple asintió, observando con el ojo entrenado de quien sabe leer gestos más que palabras. Hazel vestía un elegante traje azul marino con un collar de perlas perfectamente centrado en la clavícula. Zoe, más suave en su comportamiento, llevaba una blusa de seda y pantalones pálidos, las manos entrelazadas con nerviosismo. «Solo vengo a preguntar por la señorita Sofía», dijo Marple cortésmente. «Espero que se esté recuperando». Las dos mujeres intercambiaron una mirada. Breve, casi imperceptible, pero suficiente. «Sigue inconsciente», ofreció Zoe tras una pausa. «Estamos esperando. La trajimos a casa ayer», añadió Hazel. «El hospital dijo que estaría segura aquí, ahora que su condición es estable. No hay mucho más que puedan hacer hasta que despierte». «¿Puedo verla?», preguntó Marple. «Por supuesto», respondió Hazel. «Ven por aquí». La guiaron por un pasillo lateral hasta un dormitorio tranquilo, al fondo de la casa. Las cortinas estaban medio corridas, y una luz suave bañaba la cama donde yacía Sofía, inmóvil bajo sábanas pálidas. El vendaje de su cabeza había sido cambiado. En la mesita de noche, una bandeja con agua y fruta permanecía intacta. La señorita Marple avanzó en silencio. El rostro de Sofía seguía sereno, distante. Sus manos descansaban sobre la manta. El caro anillo y la pulsera ya habían sido retirados. «Te dejaré un momento», murmuró Hazel, retirándose con Zoe y cerrando la puerta tras ellas. La señorita Marple permaneció de pie junto a la cama varios minutos, la mirada fija en el rostro de la mujer inconsciente. «Tantas preguntas, querida», susurró. «Y solo tú conoces las respuestas». La puerta se abrió suavemente y entró un hombre. Alto, fornido, con sombras bajo los ojos y un traje que parecía puesto a toda prisa. «Disculpe, no quise interrumpir», dijo. «Soy John, el hijo mayor de Sofía». «Por supuesto», respondió Marple, asintiendo. John se acercó a la cama y se sentó cuidadosamente a su lado, tomando la mano de su madre. «Estaba en la ciudad», explicó. «El trabajo me mantiene allí, largas horas. No la había visto en semanas. Hablamos por teléfono, parecía cansada. Prometí venir a verla. Y ahora», señaló con impotencia hacia la cama. «Ahora estoy aquí, y ella ni siquiera puede hablarme». «Lo siento mucho», dijo la señorita Marple con voz baja y amable. «Es una mujer extraordinaria. Creo que se recuperará». La boca de John se curvó en una leve sonrisa triste. «El médico dijo que está estable. Por eso la trajeron a casa. Pero no tenemos idea de cuándo despertará». «Debe tener esperanza, señor John», respondió Marple con suavidad. «Algunas fuerzas sobreviven incluso a las peores caídas». Él asintió débilmente, sin decir más. Unos minutos después, la señorita Marple se disculpó y salió de la habitación.
Mientras volvía por la casa, pasó nuevamente por el salón. Ava estaba allí, de rodillas, limpiando el suelo con un paño, el cabello recogido flojamente. Su cara, vuelta hacia su trabajo, parecía tensa, y algo en la tranquila determinación de su postura impresionó a la señorita Marple. Resultaba extrañamente fuera de lugar. Ella hizo una pausa. Adiós, Ava. Espero que las cosas se asienten pronto. Ava miró hacia arriba, sorprendida. Luego sonrió levemente. Gracias, señorita Marple. Con un último asentimiento, la señorita Marple salió al aire fresco y emprendió el camino a casa. Sus pasos eran más ligeros, pero sus pensamientos, más pesados. Esa noche cenó en silencio. La sopa que Edna había preparado quedó prácticamente intacta. La casa estaba quieta. El único sonido era el tic-tac del reloj del salón. Y cuando la señorita Marple se metió en la cama, las preguntas regresaron, susurrando en la oscuridad. ¿Qué había causado la caída de Sofía? ¿Por qué sus nueras callaban tan rápido cuando se las interrumpía? ¿Y por qué le temblaron las manos a Ava justo ahora? Un poco. Cuando habló en la puerta, había una historia enterrada bajo aquellas habitaciones bien cuidadas y sonrisas amables, y la señorita Marple, paciente y persistente, se propuso descubrir cada línea de ella. El reloj de pie en el pasillo dio las horas con un timbre tranquilo y hueco. La señorita Marple se sentó sola en su salón. Una delicada taza de porcelana descansaba a su lado en la bandeja, sin tocar desde hacía rato. Afuera, las ramas del cerezo golpeaban suavemente el cristal de la ventana, agitadas por la brisa del anochecer que se acercaba. Su tejido yacía inactivo sobre el regazo, la lana cuidadosamente enrollada sostenida por dedos quietos. Un suave golpe en la puerta interrumpió la quietud. Un momento después, Edna, la criada, entró y habló con voz baja. «Es la señora Jimmy, señora. Pide verla». La señorita Marple levantó la vista con una expresión de amable curiosidad. «Hazla pasar». Jimmy era una figura familiar en St. Mary Mead. Una mujer regordeta, ligeramente encorvada, siempre envuelta en un cardigan floral sin importar la estación, y conocida en todo el pueblo por su extraordinaria capacidad para recopilar y distribuir información. Si un gato había desaparecido o un vecino se había marchado en un viaje repentino, lo más probable era que Jimmy ya supiera por qué. Pero hoy, Jimmy parecía diferente. Su paso era vacilante y su rostro mostraba una expresión tensa. La charla habitual se contenía tras los labios fruncidos. Mientras Edna la acompañaba, la señorita Marple se levantó. «Pareces preocupada, Jimmy. ¿Ha pasado algo?» Jimmy tomó asiento y juntó las manos, los ojos bajos. «Simplemente no puedo dejar de pensar en lo que le pasó a Sofía», dijo tras una pausa. «La sangre todavía está allí, señorita Marple, en el patio. No se ha ido aún. Y cada vez que paso, recuerdo ese momento». La señorita Marple no dijo nada al principio. Observó a Jimmy con la paciencia de quien había aprendido hace mucho que el silencio suele atraer más verdad que las preguntas. La voz de Jimmy bajó. Sofía era una mujer muy tranquila, no del tipo que se mezcla con las demás o se queda cotilleando en el callejón. Se mantenía reservada, hacía su trabajo, cuidaba su casa, siempre con una mirada serena, nunca airada. Eso es lo que me molesta, señorita Marple. Simplemente no puedo verla haciendo algo así. ¿Crees que no saltó, Jimmy?, preguntó suavemente la señorita Marple. Jimmy asintió con fuerza. Exactamente. No creo que intentara quitarse la vida. No, Sofía. No así. Hubo una pausa. La señorita Marple se inclinó un poco hacia adelante, entrelazando las manos. Tenía visitas frecuentes, Jimmy. ¿Alguien que hayas visto entrar o salir de su casa con regularidad? Un amigo. Quizás alguien que trabajara allí. Jimmy frunció los labios, pensativa. En realidad, no. No tenía visitas. Ni siquiera asistía a las reuniones de la iglesia. Pero había una persona, su criada, bella, una chica joven, solía llegar cada mañana sin falta. Preparaba el desayuno, ordenaba la casa, y a veces se sentaba con Sofía, sobre todo en las tardes cuando los demás no estaban cerca. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron levemente. «¿Y Bella sigue trabajando allí?» Jimmy negó con la cabeza. No, no desde el incidente.
No ha vuelto desde entonces, hasta donde sé. Después de que Jimmy se marchó, la señorita Marple volvió a su silla, pero no reanudó su tejido. Permaneció quieta, sus pensamientos moviéndose rápidamente. Una criada presente cada día, ahora desaparecida por completo. Aquello, por sí solo, podía no significar nada. Y sin embargo, los instintos de la señorita Marple se afilaron. Décadas de observación silenciosa y aguda deducción le decían lo contrario. Aquella tarde, cuando la brisa se levantó y el cielo se volvió del color de la pizarra mojada, la señorita Marple tomó su chal y salió sin anunciar a Edna a dónde iba. Simplemente cerró la puerta y caminó. Se dirigió hacia el parque, en el borde del pueblo, donde los árboles susurraban secretos entre sí y los bancos esperaban, como oyentes silenciosos, a que alguien hablara. El viento agitaba la hierba y traía el olor de la tierra húmeda. La señorita Marple caminaba despacio, sus ojos escudriñando los senderos por delante, y entonces la vio. En un banco, cerca del seto más lejano, medio oculto tras un árbol bajo, estaba sentada una joven sola. Tenía la cabeza inclinada, las manos apretadas en el regazo. Su abrigo parecía demasiado grande, sus zapatos, un poco embarrados. Su postura era encorvada, su cuerpo entero cargado con algo invisible pero pesado. La señorita Marple la reconoció al instante. Bella, la misma criada que había estado presente el día de la caída, y que había desaparecido silenciosamente de la casa desde entonces. Ahora estaba allí, pálida y sola, perdida en sus pensamientos. La señorita Marple se acercó con suavidad, sin intención de asustarla. «Hola, Bella», dijo con voz amable. Bella levantó la mirada bruscamente. Su rostro se volvió visiblemente pálido. «Señorita Marple, yo suelo caminar por aquí al anochecer», respondió con torpeza. «Pero te ves bastante indispuesta, querida. Es por eso que no has ido a trabajar últimamente». Los ojos de Bella se desviaron. «Ya no trabajo allí, señorita». «¿Dónde trabajabas?» Bella dudó. «En la casa de la señorita Sofía». La señorita Marple inclinó la cabeza suavemente. «Pero no mencioné el nombre de la señorita Sofía. Lo hice». La reacción fue instantánea. Un destello de alarma cruzó el rostro de Bella. Sus dedos se curvaron en la manga del abrigo y un rastro de sudor apareció en su labio superior, a pesar del frío. La señorita Marple se sentó a su lado en el banco. Tomó su mano con suavidad, la notó temblar bajo su toque, y dijo con calidez: «Escúchame, niña. Si algo pesa sobre ti, es mejor decirlo en voz alta. No tienes que llevarlo sola. ¿Tienes miedo de algo?» Bella bajó la mirada y permaneció en silencio. Sus dedos se estremecieron, como si la verdad intentara escapar de ellos, pero no encontraba la fuerza. «Estoy bien, señorita Marple», dijo al fin. «De verdad, no estoy preocupada». La señorita Marple no insistió, al menos no directamente. Había aprendido que la información entregada con demasiada rapidez suele dispersarse, pero la manera en que Bella habló, su tono forzado, su calma ensayada, todo estaba mal. Después de una pausa, la señorita Marple intentó otro enfoque. «Este malestar se debe a lo sucedido con la señorita Sofía». En ese instante, Bella se levantó bruscamente. Sus piernas se movieron antes que sus pensamientos. «Realmente debería irme a casa. Ya es tarde». Sin esperar respuesta, se giró y caminó con rapidez por el sendero, la cabeza inclinada y los brazos envueltos con fuerza alrededor del cuerpo. La señorita Marple la observó alejarse. No hizo intento alguno de seguirla, pero su expresión había cambiado. Donde antes había curiosidad, ahora había certeza. Bella sabía algo, y fuera lo que fuese, era suficiente para mantenerla alejada de la casa donde trabajaba cada día. Suficiente para atormentarla en sus tardes solitarias en aquel banco. Suficiente para sellar sus labios incluso ante la bondad. La señorita Marple permaneció sentada unos minutos más, dejando que la brisa tirara suavemente de su chal, su mirada fija en el camino por donde Bella había desaparecido. Luego se levantó y emprendió el regreso a casa. Ahora tenía un nombre: Bella. Una cronología. Trabajaba todos los días hasta el mismo día del incidente. Y una reacción: miedo, culpa, o quizá el conocimiento de algo que no debía haber visto.
La red alrededor de la caída de Sofía comenzaba a enredarse, y Jane Marple, con su tranquila determinación y mirada aguda, se propuso encontrar el hilo que la desataría. Al día siguiente, justo cuando el reloj del pueblo dio las 12, la señorita Marple partió una vez más hacia la casa envuelta en hiedra, que ahora se había convertido en un lugar de sospecha, no de paz. El paseo por los sinuosos caminos de St. Mary Mead fue rápido y decidido. Sus manos enguantadas se aferraban con firmeza al bolso, y su mente, alerta, ya iba varios pasos por delante. El aire era fresco y una fina niebla flotaba cerca del seto, dándole al día una quietud extraña. Al llegar a la residencia de Sofía, la señorita Marple se detuvo ante la puerta. La casa permanecía en silencio bajo un cielo gris pizarra. El jardín, desconcertantemente ordenado, como si alguien hubiera intentado preservar la apariencia de normalidad en medio de algo profundamente errado. Dentro, el ambiente era distinto, no ruidoso ni caótico, sino demasiado silencioso, un silencio que no nacía de la paz, sino de la represión, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. La señorita Marple fue recibida por Ava, quien dijo muy poco, pero le ofreció una taza de té con una sonrisa cortés. La señorita Marple se negó. No, gracias, querida. Solo quiero un momento con el señor Ion. Lo encontró en el salón, sentado al borde del sofá, los codos apoyados sobre las rodillas. Una delgada pila de papeles yacía sobre la mesa frente a él, intacta, aunque sus ojos parecían suplicarle sentido. Señor Ion, dijo en voz baja, ¿está todo bien? Levantó la vista con un sobresalto cansado, y luego suspiró profundamente. Oh, señorita Marple, es preocupante. Algunos documentos muy importantes han desaparecido. La escritura de esta casa, y otros papeles legales que siempre se guardaban en el armario de mi madre, en su dormitorio. Y ahora han desaparecido. Ion asintió. La señorita Marple inclinó la cabeza. ¿Y ese armario? ¿Alguien más tenía acceso a él? No, respondió Ion. Solo mi madre. Ella guardaba la llave con ella. Siempre. Nadie más sabía dónde estaba. ¿Has notado algo más que falte de la casa? Ion frunció el ceño, pensando. No, nada más. Solo esos papeles. La señorita Marple no dijo nada durante un momento. Su mirada se desvió hacia las ventanas y luego volvió a los papeles. Y, sin embargo, dijo suavemente, esos son precisamente el tipo de documentos que uno podría tomar si estuviera planeando algo bastante permanente. Ion la miró con el ceño fruncido, pero la señorita Marple simplemente se levantó. ¿Te importaría mucho si me sentara con tu madre por unos minutos? Él asintió de inmediato y la condujo por el pasillo. La habitación de Sofía estaba tenuemente iluminada y perfumada con agua de rosas. Las cortinas estaban medio corridas, y la quietud en la habitación era profunda, interrumpida solo por el débil pitido de un monitor médico. Sofía yacía en la cama, tan pálida y silenciosa como antes. Pero algo en ella parecía diferente. La señorita Marple se acercó y tomó suavemente su mano. Estaba fresca al tacto, pero firme. Lo notó de inmediato. Las joyas habían desaparecido. Solo unos días antes, Sofía lucía un deslumbrante anillo de diamantes y una pulsera de oro, aferrándose a ellos incluso en su estado inconsciente. Pero ahora, nada. Sus manos estaban desnudas, sin rastro de robo, sin cadena rota, ni cierre faltante. Solo un silencio, una ausencia intencional. Entonces entró Hazel. «Jugo para usted, señorita Marple», dijo alegremente, sosteniendo una bandeja con un vaso alto. La señorita Marple se levantó y tomó el vaso, pero cuando Hazel se lo pasó, su mano tembló ligeramente. Un chorrito de jugo se derramó sobre la blusa de la señorita Marple. «Oh», exclamó Hazel, con la voz cargada de pánico. «Lo siento mucho, señorita Marple». «Está bien», respondió ella con calma, aunque se apartó suavemente de la mancha que se extendía. Hazel siguió, ansiosa. «Por favor, use mi baño. Está a la vuelta de la esquina, en mi habitación. Allí puede limpiarse adecuadamente». La señorita Marple asintió amablemente. «Qué amable de tu parte». Avanzó por el pasillo y entró en la habitación de Hazel. El contraste fue impactante. Mientras el dormitorio de Sofía era sencillo y suavemente amueblado,
El de Hazael rebosaba lujo. Lámparas de cristal, cortinas de terciopelo pesado, y un tocador adornado junto a un cofre con tiradores de latón. Los ojos de la señorita Marple se posaron en un mueble de madera en la esquina. Un cajón estaba ligeramente abierto. Se acercó sin vacilación. No lo abrió. No era necesario. Dentro, apenas visibles, había papeles doblados, encabezados legales, firmas, documentos mecanografiados. Continuó hacia el baño, lavó la mancha de su blusa y se secó con calma. Cuando regresó, Hazael la esperaba en el pasillo, con una expresión de disculpa. «Gracias, querida», dijo amablemente la señorita Marple. «Los accidentes ocurren. Me despido por ahora». Mientras salía al aire fresco, el viento se levantó y su chal revoloteó sobre sus hombros. Pero la señorita Marple apenas lo notó. Caminaba lentamente de regreso al pueblo, pasando por las tiendas y la vicaría, con los pensamientos girando uno tras otro. Las joyas de Sofía desaparecidas. Los documentos legales faltantes del armario de Sofía, vistos en el cajón de Hazael. Y el derrame. Un intento escenificado, tal vez, para sacarla de la habitación. O un error nacido del nerviosismo. De cualquier modo, le había dado a la señorita Marple exactamente lo que necesitaba. Esa noche, se sentó a la mesa del comedor mientras Edna servía la sopa, pero su cuchara apenas se movió. Su mente, siempre precisa y silenciosamente activa, empezaba a atar hilos. ¿Y si no se trataba de aversión, rabia o envidia, sino de algo más frío? ¿Y si se trataba de tierras, de una casa, de propiedad? La señorita Marple, que había resuelto más crímenes con agujas de tejer en su regazo que la mayoría con lupas, sabía una cosa por encima de todo. La codicia a menudo caminaba con zapatos de seda, y rara vez hacía ruido hasta que era demasiado tarde. Ahora sospechaba que, en los rincones más tranquilos de aquella gran casa, alguien ya había intentado borrar una vida. No con veneno ni con balas, sino con tinta, firmas y silencio. Levantó la vista de su sopa, los ojos concentrados. Era hora de volver a la casa, pero no como invitada. La próxima vez, la señorita Marple vendría con preguntas que no podrían responderse con sonrisas educadas, sino con verdad. Y la verdad, como bien sabía, siempre dejaba huella. El sol apenas había cruzado el seto de ese Temerimead cuando la señorita Marple se sentó a desayunar. Un huevo cocido perfecto, triángulos de tostadas y una pequeña olla de mermelada de naranja la esperaban, pero su apetito era escaso. Removió el té distraídamente, su mente aún perdida en la red de pensamientos que giraban alrededor de la caída de la señorita Sofía. Mientras tomaba su tostada, Edna entró en silencio y habló en voz baja. «Señora, hay una joven afuera pidiendo verla. Dice que es urgente». La señorita Marple levantó la vista, la curiosidad despertándose al instante. «Por favor, déjala entrar, Edna». Momentos después, la criada regresó, y detrás de ella caminaba una joven de ojos ansiosos y manos entrelazadas. Era Bella. La señorita Marple se levantó al instante. «Bella, querida, entra. Siéntate». El rostro de Bella estaba pálido y demacrado. Se aferró a su chal mientras se sentaba al borde del sillón. «Tenía que decírselo», dijo con voz temblorosa. «Ya no puedo guardármelo para mí». La señorita Marple le ofreció una mirada tranquilizadora. «Ve adelante, querida. Habla libremente». Bella respiró hondo y comenzó su historia. Era la semana anterior a la caída de la señorita Sofía. Acababa de terminar de limpiar y estaba por irse cuando se dio cuenta de que había dejado sus llaves dentro. Se dio la vuelta para buscarlas, pero al entrar al pasillo, se detuvo. Escuchó voces elevadas desde la habitación de la señorita Sofía. Caminó en silencio hacia la puerta y miró adentro. Allí estaban, Hazael y Zoe, sosteniendo a la señorita Sofía por los brazos. No con suavidad, sino con firmeza. Sofía parecía aterrorizada. «Estaban gritando por algo que no alcancé a oír», continuó Bella, temblando. «Entonces me vieron. Se soltaron de ella enseguida». Hazael dio un paso adelante y dijo: «Lo que sea que creas que viste, no pasó». Zoe se quedó callada, solo mirando. Hazael me dijo que me fuera de inmediato. Más tarde esa noche, me entregó un sobre con dinero y me dijo que ya no me necesitaban, que debía olvidarlo todo y no hablar.
Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron, pero su voz se mantuvo tranquila. ¿Y no has visto a la señorita Sofía desde ese día? Bella negó con la cabeza. No, y desde entonces, he estado cargando con eso. Pero cuando la vi en el parque, supe que usted era la única que podría creerme. La señorita Marple se inclinó hacia adelante y le dio unas palmaditas en la mano. Te creo, querida, dijo suavemente. Hiciste lo correcto al venir. Dejó pasar un momento. Luego preguntó. ¿Y el hijo menor de la señorita Sofía? ¿Cómo se comportaba con ella? Bella pareció triste. El más joven, apenas estaba presente. No se encuentra bien. Se droga, ¿sabe? Pasa todo su tiempo encerrado en su habitación. Nunca hablaba con la señorita Sofía, a menos que fuera por dinero. Él no habría sabido nada de lo que pasaba en la casa. La señorita Marple asintió pensativa. Tras unos minutos, Bella se levantó. Debería irme ya. Solo quería que alguien supiera la verdad. La señorita Marple la acompañó hasta la puerta. Gracias, Bella. Has ayudado más de lo que imaginas. Mientras la joven desaparecía por el camino, la señorita Marple permaneció en silencio en la puerta, el viento tirando suavemente de su chal. Lo que Bella había descrito lo cambiaba todo. Ya no era cuestión de suposiciones. Había habido malos tratos, represión, amenazas, y una mujer frágil, asustada en silencio hasta que alguien la silenció por completo. La señorita Marple volvió a la casa, sus pasos lentos pero firmes. Se sentó en su silla favorita y cerró los ojos por un momento. Todo encajaba. Los documentos faltantes, las joyas desaparecidas, la escena orquestada. Y ahora, el intento de sobornar a una criada para obtener su silencio. Ya era hora. La señorita Marple abrió los ojos, tomó sus guantes. En cuestión de minutos, salió por la puerta rumbo a la casa de la señorita Sofía una vez más. Ya no necesitaba observar desde las sombras ni especular desde la distancia. Necesitaba afrontar la verdad cara a cara. Porque algo, como ahora sabía con certeza inquebrantable, estaba profundamente, peligrosamente mal. La casa estaba inusualmente silenciosa esa tarde. Incluso el crujido del suelo de madera parecía vacilar bajo el peso de lo que estaba por venir. La señorita Marple se situó en el centro del salón principal, las manos entrelazadas frente a ella. La expresión tranquila, pero grave. Uno a uno, los miembros de la familia fueron llegando. Hazel, fresca y serena. Zoe, nerviosa. Ava, silenciosa. Y finalmente John, cansado y pálido. El hijo menor, como siempre, permanecía ausente, encerrado en su habitación. Cuando todos estuvieron presentes, la señorita Marple habló con voz suave, deliberada e inquebrantable. Les he pedido a todos que vengan aquí hoy porque hay algo que merecen saber. La señorita Sofía no intentó suicidarse. Hubo una inhalación colectiva. Esto, continuó ella, fue un intento de asesinato. Las palabras impactaron la habitación como un trueno. La mandíbula de Hazel se tensó visiblemente. Zoe se aferró a los brazos de su silla. Ava abrió los ojos de par en par. John simplemente la miró en silencio, atónito. La señorita Marple se volvió hacia él directamente. Señor John, cuando vi el cuerpo de su madre aquel día, ya tenía dudas. Su posición, la zapatilla que faltaba, y la expresión de su rostro. Algo no me cuadraba. Fui al hospital a la mañana siguiente a visitarla. Continuó. Mientras estuve allí, noté señales en su cuerpo. Moretones que no eran consistentes con una caída, y una quemadura debajo de su pulsera que era demasiado precisa para ser accidental. Le pedí al médico un informe médico completo. Sacó un documento doblado de su bolso y lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo. Este informe establece claramente que la señorita Sofía había sufrido repetidos abusos físicos. Además, continuó, toxicología reveló que le habían administrado pequeñas, pero regulares, dosis de un veneno de acción lenta durante varias semanas, si no más tiempo. Se escuchó un jadeo de sorpresa de Zoe, pero Hazel no dijo nada. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. También descubrí, añadió con calma, que los papeles de la propiedad que usted reportó como desaparecidos, señor John, no lo estaban en absoluto. Estaban en posesión de Hazel, encontrados en su cajón, escondidos bajo compartimentos de fondo falso en su gabinete.
Hazel se levantó de golpe. Eso es ridículo. No tenías ningún derecho. La señorita Marple levantó una mano, silenciándola sin decir palabra. Tenía todo el derecho a sospechar, dijo con serenidad, especialmente cuando los encontré después de haber sido enviada convenientemente a su habitación para limpiar tras derramar una bebida. Hazel se recostó, visiblemente sacudida. Entonces, la señorita Marple continuó, volviéndose ahora hacia Ava. Cuando visité a la señorita Sofía días después del incidente, aún llevaba puesto su anillo de diamantes y su pulsera de oro. Pero hoy, esas mismas joyas están en tus manos, Ava. Todas las miradas se giraron bruscamente hacia la nuera más joven. Ava parpadeó. Me las dieron, tartamudeó. Hazel dijo que ahora eran mías, que era mejor no guardar esas cosas mientras mi madre estaba enferma. El rostro de Hazel se ensombreció. Nunca dije eso. La señorita Marple asintió lentamente, observándolas a ambas. Una de ustedes miente. Quizás ambas. Pero lo que sé es esto. Una mujer vulnerable fue acorralada y lastimada dentro de su propia casa por aquellos que debían cuidarla. ¿Y para qué? ¿Una casa? ¿Unos papeles? ¿Algo de oro? Como si el destino respondiera. Llamaron a la puerta. Un agente entró, flanqueado por 2 oficiales uniformados. Vinimos como se nos pidió, señorita Marple. Ella se volvió hacia la familia. La policía está aquí porque esto ha ido mucho más allá de una simple preocupación privada. Lo que le pasó a la señorita Sofía no fue un accidente. Fue un acto calculado, cometido por alguien en esta misma habitación. Justo entonces, Bella, la doncella de Sofía, entró por la puerta abierta. Su rostro estaba pálido, pero una fuerza tranquila brillaba en sus ojos. «Hay algo que debo decir», anunció. John le hizo un gesto para que hablara. Bella tragó saliva. Los vi, a Hazel y Zoe, unos días antes de la caída. Estaban sosteniendo a la señorita Sofía por los brazos, gritándole sobre la casa y los documentos. Ella estaba aterrorizada. Cuando me vieron, la soltaron y me dijeron que me callara. Hazel me dio dinero al día siguiente y me dijo que no regresara. El silencio cayó sobre la habitación, pesado e insoportable, suspendido en el aire como humo espeso. Culpa tácita, sorpresa contenida, y las últimas brasas de un plan al descubierto. Nadie se movió. Nadie se atrevió a hablar. Entonces Ava, la nuera más joven de Sofía, se levantó de su asiento en un temblor repentino y estalló. «No tuve nada que ver con esto», gritó con voz aguda, desesperada. «No fui yo, fueron ellas, Hazel y Zoe. Ellas lo planearon todo». Todas las miradas se volvieron hacia ella. Sus manos temblaban, su rostro estaba pálido de miedo. Hazel y Zoe, congeladas unos instantes antes, intercambiaron una sola mirada, breve, aterrorizada, pero ya era demasiado tarde. 2 agentes, de pie cerca de la puerta, dieron un paso adelante rápidamente. El instinto de huir brilló por un segundo en los ojos de las mujeres, pero sus pies nunca abandonaron el suelo. «No vamos a ninguna parte», murmuró Hazel, con voz quebradiza. Con un oficial flanqueando a cada una, ¿se sentaron de nuevo? De mala gana. Su desafío se estaba desmoronando. El inspector detective Farley, que había llegado momentos antes y observaba en silencio, dio un paso adelante con un pequeño bloc de notas. «Señoras», dijo con autoridad, «pueden hablar ahora o en la estación. Pero si hay algo que decir, esta es su oportunidad». Hazel tragó saliva con dificultad. Su voz, cuando por fin llegó, ya no era aguda ni autoritaria, sino baja, resignada. «Sí, sí, es verdad», dijo. «Zoe y yo planeamos esto. Queríamos la casa, el dinero, las escrituras a nuestro nombre. Estábamos cansadas de esperar nuestra oportunidad. Mientras la señorita Sofía siguiera viva, no teníamos nada. Así que decidimos eliminar el obstáculo». Hizo una pausa, mirando hacia su regazo. «Empezamos con cosas pequeñas. Cambiar su medicación, darle veneno de acción lenta. Cada día estaba más débil, más confundida. Pensamos que nadie lo notaría. Zoe se quebró por dentro. Su voz apenas era audible. Y entonces, intentamos que pareciera que ella saltó ese día. Nos aseguramos de que nadie más estuviera cerca. La arrastramos. Pusimos la escena cerca del balcón. Pero algo salió mal. No murió.
Hazel le lanzó a Zoe una mirada amarga. Y luego Ava se enteró, continuó. Nos vio susurrando. Nos confrontó. Así que la involucramos. Le di las joyas para comprar su silencio. Le dije que si se quedaba callada, podría conservarlas. Y funcionó. Por un tiempo. Ava permanecía congelada en la esquina, lágrimas corriendo por su rostro, ya sin protestar. El peso de su silencio había encontrado su lugar. El inspector Farley asintió y les hizo una señal a sus hombres. Eso es suficiente. Tomaremos sus declaraciones completas en la estación. En cuestión de minutos, Hazel, Zoe y Ava fueron escoltadas fuera de la casa, sus pasos resonando por el pasillo como las notas finales de una canción cruel. Su traición había sido dura, egoísta y calculada. Y ahora, la justicia había comenzado su lento, constante avance. John, el hijo mayor de la señorita Sofía, permaneció de pie en silencio mientras la puerta principal se cerraba tras los oficiales. Su rostro estaba en blanco, marcado por el dolor y la incredulidad. Lentamente se giró hacia la señorita Marple. Ella confiaba en ellos, dijo en voz baja. Confiaba en todos ellos. Lo sé, respondió la señorita Marple con suavidad. Y precisamente por eso pensaron que podían salirse con la suya. Él la miró, con los ojos cargados de tristeza. Gracias, dijo tras una pausa, por ver lo que yo no pude. La señorita Marple asintió con una leve sonrisa. Cuida de tu madre. Cuando despierte, te necesitará. Y, en efecto, la señorita Sofía sobrevivió. Su respiración, lenta pero constante, anunciaba el regreso a la vida. Los médicos eran optimistas ahora que las toxinas habían sido identificadas y eliminadas de su sistema. En las semanas siguientes, John se dedicó plenamente a su cuidado. Traía flores frescas, le leía sus libros favoritos y permanecía a su lado durante las horas silenciosas de la noche. La casa, antaño llena de voces agudas y fría ambición, comenzó a suavizarse. Y en cuanto a la señorita Marple, regresó a su tranquila cabaña al borde del pueblo, guardó su bolso en su lugar habitual junto a la puerta y se sentó en su silla favorita con una taza de té. Afuera, el jardín se mecía suavemente bajo la brisa, los pájaros brincaban a lo largo del sendero de piedra, y las rosas rozaban las ventanas. Ella se recostó, cerró los ojos y dejó que el peso de los últimos días se desvaneciera. Otro caso resuelto. Otro secreto descubierto bajo la superficie de la respetable sociedad. Porque, como siempre había entendido la señorita Marple, lo que vemos no siempre es la verdad. Las sonrisas pueden mentir, las apariencias engañar, y a veces el verdadero peligro no está en la tormenta, sino en el silencio que le sigue. Por ahora, al menos, todo estaba en calma. Y esa noche, la señorita Marple durmió profundamente, sabiendo que en un mundo lleno de máscaras y sombras, la verdad había encontrado, una vez más, su camino.